que atañe a la parte laboral, el entorno laboral de sus pacientes. Pero antes de adentrarnos en eso, vamos, toda la primera parte que la voy a coordinar yo, vamos a ver todos los aspectos más importantes que a ustedes, como estudiantes, y obviamente aquí veo algunos profesores, les puede interesar desde aspectos tan básicos como en la fisiología de del páncreas, de la insulina, y luego ya entrarnos obviamente en la temática diabetes mellitus. Un poquito y rápidamente, recordándole, eso es un tema que es muy básico, pero yo sé que ustedes en la formación lo ven, digámoslo así, pero de pronto quedan vacíos. Entonces voy a recordarles que el páncreas hace parte es un órgano exocrino y como tal, exocrino es que vierte su secreción en un conducto y como tal pertenece al sistema digestivo, pero también el que más nos atañe acá, el que más nos importa, es el órgano endocrino, el que tiene que ver con todos los órganos de secreción interna, con la producción de hormonas y eso. Es un órgano que está ubicado en el mediastino posterior, o sea, detrás del estómago, en la profundidad de la parte posterior del abdomen, en la parte superior. Y básicamente, como les decía, casi todo el páncreas, casi todo es exocrino, o sea, produce enzimas, secreciones pancreáticas para irse a vertir a la segunda porción del duodeno y allí es donde hace su función digestiva, ¿cierto? Y lo que más nos importa son estas células que se llaman los islotes de Langerhans y que son donde están las células que más nos importan. Las células que más nos importan son estas que ustedes ven acá y es el 60% del islote de Langerhans y allí es donde se produce la insulina. Pero también existen otras células que son las células alfa, que es donde se produce el glucagón. Las dos hormonas son importantes en lo que tiene que ver con diabetes. Rápidamente, entonces hay célula beta que produce insulina y cuyo principal acción es bajar los niveles de azúcar. Las células alfa, que son el glucagón, cuya principal función es oponerse a la acción de la insulina y aumentar la glucosa. Y existen otras células que son las delta, las epsilon y los polipéptidos que producen otros péptidos, como el péptido pancreático. ¿Cuál es la que más nos interesa acá? Las células beta y las células alfa. Esto básicamente es que la secreción y la producción de insulina por parte de la célula beta depende de la entrada de glucosa a la célula beta pancreática. Esa entrada de glucosa es la que desencadena toda una cadena metabólica para producir energía, abre los canales de potasio y al mismo tiempo esa apertura de los canales de potasio es la que hace que entre el calcio y los gránulos que contienen insulina sean liberados para hacer y cumplir la función de la insulina que ya vamos a mirar, que es bajar los niveles de azúcar. Esta es una imagen donde mostramos todos los actores que tienen que ver, en este caso, con la regulación del azúcar y que tienen que ver con la diabetes. Por un lado tenemos el páncreas, que tiene células beta que producen insulina y células alfa que producen glucagón. Por el otro lado tenemos el hígado, que es el principal órgano para producción de glucosa a partir de lo que llamamos sustancias que no son carbohidratos. Por el otro lado tenemos los intestinos que producen las llamadas incretinas o unos péptidos o unas hormonas que también tienen que ver con la regulación de la secreción de la insulina. Y por otro lado tenemos el músculo y la grasa, que es donde la insulina actúa para que entre la glucosa tanto al músculo como en la grasa y los niveles de azúcar después de comer sobre todo sean regulados y sean bajados en la sangre a niveles de normalidad como es 60 a 100 miligramos. Entonces esto más o menos es como los actores principales en la regulación. Esto ilustra cómo es la acción de la insulina, que lo que hace es en la célula grasa y en la célula muscular se pega un receptor y esto envía señales al núcleo, que en últimas lo que hacen es producir unas proteínas que son glucotransportadoras, que nosotros las llamamos GLUT4, y que lo que hace es ir a la pared celular y capturar o captar
la molécula de glucosa para que entre a la célula. Esa es la principal acción de la insulina. Ella no entra a la célula, sino lo hace mediada por unos receptores que están en la célula, sobre todo del músculo y la grasa. ¿Qué pasa en estado de dentro de una hora que comemos? ¿Qué pasa en ese momento? Que el nivel de azúcar en la sangre se eleva. Eso hace que las células beta se estimulen para producir insulina y se inhiben las células de alfa para inhibir la producción de glucagón. Esa insulina aumentada lo que hace es que a nivel de músculo y la grasa aumenta el transporte de glucosa al interior de la célula y a nivel del hígado lo que hace es aumentar la glucólisis, aumentar la producción de glucógeno, que son varias moléculas de glucosa, y producir formación de grasa, eso se llama lipogénesis. Y cuando ya esto logra disminuir los niveles de glucosa, entonces se produce una biorretroalimentación negativa para inhibir la producción de insulina por parte de las células beta y aumentar el glucagón. ¿Qué pasa en este mismo momento que casi todos estamos sin comer? Que los niveles de glucosa los tenemos bajitos por allá en 60 o de pronto incluso menos, nos empieza a dar incluso un poquito de mareo, nos empieza a dar sudoración, nos empieza a dar taquicardia. Entonces, en ese momento se inhibe la producción de células beta para la insulina y se aumenta el estímulo de las células alfa para la producción de glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Va al hígado y lo que hace es, por medio de sustancias que no son carbohidratos, como el lactato, piruvato, aminoácido, ácidos grasos, se forma glucosa. Entonces se produce lo que llamamos gluconeogénesis, producción de glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos. Eso hace de que el nivel de azúcar vuelva a la normalidad. Entonces, por eso es que a nosotros no nos da hipoglicemia tan fácil, porque tenemos esta retroalimentación junto con que el glucógeno se degrada. El glucógeno, que es muchas moléculas de glucosa, se degrada a glucosa y entonces se libera hacia la sangre y hace de que el azúcar no baje. Esto es lo que llamamos nosotros los médicos o los bioquímicos o la homeostasis de la glucosa, un poquito repasar todo. Entonces, por un lado tenemos un actor que es el páncreas, o un escenario mejor, el hígado, la grasa y el músculo, los intestinos y el estómago, y el cerebro, que también tiene que ver a nivel de hipotálamo, hipófisis, neurohipófisis y adenohipófisis. ¿Qué está pasando? Lo primero es que las células beta producen insulina para inhibir la producción de glucosa en el hígado. Inhibe la producción de glucosa, o sea, aumenta la captación de glucosa. Y en el músculo y la grasa lo que hace es aumenta la utilización de glucosa, de entrada de glucosa a la célula grasa y el músculo, y produce grasa. O sea, la insulina hace que se produzca grasa, hace que los triglicéridos se encapsulen y formen los adipocitos. Entonces, por eso es que los diabéticos que pierden insulina y que tienen resistencia se vuelven flacos, empiezan a perder peso, porque ya esa función no se hace bien. Muy bien. Por otro lado, a nivel encefálico lo que hace es inhibir apetito y a nivel de estómago retrasa el vaciamiento gástrico. ¿Qué pasa con las células alfa que producen glucagón? Producen lo contrario, aumentan la producción de glucosa en el hígado para que lo libere a la circulación. Eso está pasando en este momento que estamos todos en ayuno, por lo menos los que no hemos comido. Esa otra sustancia que se produce junto con la insulina se llama la mielina. Eso es otra hormona que hace las mismas funciones de la insulina. Y en el intestino se producen unas sustancias que las llamamos incretinas. ¿Cuáles son las incretinas más importantes? El GLP-1 y el GIP. Les voy a dar una idea. Algunas personas que son obesas se ponen el exenatide o se ponen la Saxenda o se ponen la Victoza. Esa molécula es un análogo incretínico, o sea, es lo mismo que el GLP-1. El péptido similar al glucagón, ese es el GLP-1. Y esas incretinas lo que hacen es ir al páncreas y aumentar la producción de insulina.
y además van al cerebro y por medio de unos neurotransmisores inhiben el apetito. O sea, esas incretinas lo que nos hacen cuando las aplicamos es controlar en los diabéticos el azúcar y en los obesos nos hacen bajar de peso. Estos son el neuropéptido Y, que actúa anteriormente para mediar el apetito, y la melanocortina, que se produce en la pineal, que está en la parte posterior del encéfalo y que también tiene que ver con apetito. Muy bien, otros péptidos intestinales, el PCY, que es contrario a las incretinas, y la grelina, que en el estómago es la que nos hace dar saciedad. La grelina, cuando nosotros nos resecan el estómago, nos están quitando grelina y además de que pierde la capacidad del estómago, pierde grelina y el paciente a toda hora está lleno. ¿Sí? O sea, tiene un efecto contrario, perdón, a la saciedad de la grelina. Muy bien. Y lo otro se llaman leptinas, que es una hormona, un péptido que produce la grasa y que tiene también acción sobre el apetito, muy parecido a la grelina. Y las otras dos moléculas para terminar este homeostasis se llaman la resistina, que lo que hace es oponerse a la acción de la insulina, y la adiponectina, que lo que hace es favorecer la acción de la insulina. Esas son cosas que han aprovechado para producir medicamentos. En algún momento se produjo un medicamento que aumentaba los niveles de la adiponectina, que se llamaba Lavandia. Era el rimonoxaban, que era una droga muy buena, pero que desafortunadamente produjo algunos efectos colaterales y tocó suspenderla. Muy bien, ¿qué pasa en el diabético? Parece que hay una producción, o mejor, el paciente tiene disminución en la producción de insulina y un aumento en la producción de glucagón. Los pacientes tienen resistencia a la insulina, lo vamos a ver ahora. Los pacientes tienen resistencia a la captación de glucosa en el músculo y en la grasa. Los pacientes tienen aumento en la producción de glucosa en el hígado, son hiperproductores de azúcar en el hígado, los pacientes diabéticos. Y los pacientes tienen un problema incretínico. Los pacientes diabéticos tienen disminución de las incretinas o resistencia a las incretinas. Muy bien, esa es como la homeostasis glicémica que nos hace entender el panorama de esta patología que es tan importante, tan prevalente. Y es que la diabetes es una enfermedad quizás de las más importantes factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Los no modificables, entre esos tenemos la edad, entre más viejo uno, más problema cardiovascular. Los hombres, sobre todo mayores de 60 años, las mujeres mayores de 50 años, la raza negra tiene problemas de hipertensión maligna y los problemas genéticos, los antecedentes familiares de haber tenido enfermedad coronaria o haber tenido diabetes. Pero tenemos los que sí podemos modificar, dentro de ellos el cigarrillo, el alcohol, la inactividad física, la dieta insaludable, la obesidad y la diabetes mellitus. Aquí falta la hipertensión arterial. Quizás los factores de riesgo más importantes asociados a pacientes que tienen enfermedad coronaria, por ejemplo. Muy bien. Y la diabetes fue considerada hace mucho rato, por allá en el 2000, como una verdadera epidemia, y junto con la obesidad se llama diabesidad y se consideran las epidemias del siglo XXI. En los finales del 20, hacia 1990 hacia arriba, se incrementó la prevalencia de obesidad y la prevalencia de diabetes. En el 2013, más o menos, calculábamos que teníamos 380 millones de diabéticos y teníamos de esos 80 millones con complicaciones crónicas graves. ¿Qué pasó en el mundo? En el mundo teníamos 380 millones de diabéticos y esto exponencialmente se va casi a 600 en el 2035. Es decir, podemos estar hablando de que esta enfermedad se incrementa más de un 50% en un lapso relativamente corto de tiempo. Es un problema en salud pública y por eso yo lo llamo el verdadero monstruo epidemiológico. ¿Qué población de nosotros adulta tiene diabetes? El 7%. En el año 2003 yo publiqué un estudio en el Quindío, y la prevalencia en ese momento era del 11.2. Es decir,
Para el Quindío tenemos una prevalencia muy parecida a los mexicanos, que es de casi el 15%. Y lo peor de todo es que la mitad de los diabéticos desconocen que son diabéticos. O sea, la mitad de los diabéticos son asintomáticos y caminan en la calle sin saber que tienen una enfermedad que es silenciosa, que es catastrófica y que genera muchos problemas en salud pública. Entonces estamos frente a una enfermedad subdiagnosticada, con un diagnóstico tristemente que lo hacemos tardío, que podríamos ayudar mucho en el ambiente laboral, haciendo las pruebas que hay que hacerle a los pacientes en el ambiente laboral y hacer detección precoz, y que desafortunadamente la mayoría de los pacientes tienen un tratamiento inadecuado. Muy bien, repasando lo que llamamos las causas de la diabetes, aquí tenemos el famoso, antes lo llamaban el octeto de Difronzo, el octeto etiopatogénico de la diabetes, ahora lo llamamos el onceno o el 12, porque ya son 12 factores y no solo 8. ¿Qué estamos diciendo? El primer factor es que los diabéticos tienen una disfunción de célula beta con disminución de la producción de insulina, que tienen una disfunción de célula alfa con aumento en la producción de glucagón y que los pacientes tienen un problema incretínico, como se los dije ahora, por deficiencia del GLP-1 y el GIP que se producen, que son las hormonas que el intestino produce para que uno produzca insulina, el aumento de la secreción. El cuarto paso, o que el cuarto factor, perdón, es que los pacientes tienen un aumento en la degradación de la grasa. Y los pacientes, de cierta manera, expresamos el término de que están inundados en grasa. En la sangre circulan ácidos grasos y eso hace de que se dañen procesos metabólicos que son muy importantes a nivel del músculo, la grasa y en el mismo hígado. Los pacientes tienen un decremento en la captación de la glucosa en el músculo y en la grasa, y los pacientes tienen un incremento en la producción de azúcar en el hígado. Pero también, si ustedes miran los diabéticos, esos pacientes tienen un problema en la percepción del apetito, son voraces en la comida. Y además, se dice que los pacientes tienen un problema en la microflora intestinal. Muchachos, compañeros, profesores, la mayoría de nosotros tenemos disbiosis bacteriana en el tubo intestinal. La mayoría de nosotros sufrimos gastritis, hemos sufrido diarreas, hemos tomado antibióticos, tomamos antiácidos y la mayoría de nosotros tenemos disbiosis. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra flora intestinal tiene serios problemas y esa flora intestinal es vital para muchas cosas. Dentro de eso, ahí se producen las incretinas. Dentro de eso, ahí se produce mucha dopamina. Dentro de eso, ahí se producen vitaminas que son necesarias para el funcionamiento del individuo. Y ahora ya vemos cómo las bacterias intestinales están funcionando, tienen que ver, por ejemplo, con la obesidad, con la diabetes, con la enfermedad cerebral crónica, con la demencia. Por eso es tan importante hacer desparasitación cada determinado tiempo y reponer flora intestinal cada determinado tiempo. Otro, los pacientes tienen un problema de función de defensa, lo que llamamos son inmunosuprimidos per se. O sea, si usted mira a los diabéticos, esos pacientes hacen infecciones frecuentemente y además tienen un estado inflamatorio permanente. Esos pacientes tienen disfunción endotelial y permanentemente sus órganos, su sangre tienen un estado inflamatorio. Tienen disminución de amilina, que lo habíamos visto, tienen un estómago pequeño y un intestino pequeño. Y lo otro, en el riñón, los pacientes tienen un aumento en la producción de azúcar y un aumento en la reabsorción del azúcar. Entonces, el azúcar no se bota, sino que se reabsorbe y la sangre empieza a elevarse. Eso es lo que llamamos, lo que llamaban antes el octeto etiopatogénico, pero ya no son 8, sino son 11 o son 12. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, queridos estudiantes y compañeros? Definitivamente lo sospechamos por la clínica, pero no es lo ideal. Tenemos que hacer los exámenes de laboratorio. ¿Y qué tenemos? Hay que hacer la glucosa en ayunas y los pacientes tienen una glicemia de más de 126 o igual,
ojalá más de una vez, no solo una vez. La hemoglobina glicosilada es otra manera de hacer el diagnóstico. La hemoglobina glicosilada es un examen que hacemos en sangre y el principio fundamental es básico. Los glóbulos rojos tienen hemoglobina y las proteínas capturan glucosa. El porcentaje de hemoglobina que está saturado de glucosa es alrededor del 4.5 al 5.7. Si empieza a elevarse, quiere decir que la glucosa está elevada en el glóbulo rojo dura 3 meses. Entonces, cuando se eleva, lo que significa es que el azúcar está teniendo problemas y cuando está mayor o igual a 6.5, el paciente es diabético. O lo otro es ese paciente que está muy orinado, con orinadera, con sed, con hambre y tiene más de 200 o igual de azúcar en sangre. Eso es diagnóstico también. O el que le hacemos la prueba de tolerancia pre y postcarga de glucosa con una carga de azúcar de 75 gramos y da igual o mayor a 200. Estos son los métodos diagnósticos vigentes para hacer el diagnóstico de precisión en los pacientes diabéticos. Muy bien, aquí tenemos la definición de Duque, de quién les habla, de la diabetes mellitus. Se las voy a compartir. Lo primero, decimos que la diabetes es una enfermedad crónica, incurable, controlable, bien tratada es controlable, progresiva, tristemente es progresiva, y es un verdadero problema de salud pública, es una epidemia. Dos, la diabetes tiene causa, etiología multifactorial, donde se juntan factores genéticos hereditarios, factores ambientales, y tiene la connotación de una enfermedad verdaderamente epidémica. La diabetes tiene un origen importante en la obesidad y los pacientes tienen un estado permanente de inflamación y un estado de degradación de la grasa aumentada. Los pacientes todos tienen, o la mayoría tienen resistencia a la insulina y la insulina está baja, todos. Los pacientes tienen disfunción de la célula beta que produce insulina y tienen disfunción de la célula alfa con aumento del glucagón. Y además hay glucagón aumentado, hay hiperglucagonemia. Hay problemas incretínicos, recuerden que son las hormonas que se producen en los intestinos y hay un aumento en la absorción de glucosa a nivel renal. El resultado final de todo esto, mis queridos compañeros, es que los pacientes hacen aumento de la glucosa y hacen un trastorno en la función o en el metabolismo tanto de las grasas como las proteínas. La diabetes es una enfermedad metabólica, es una enfermedad vascular, en donde las complicaciones agudas, o sea, de corto tiempo, los estados de hiperosmolar, los estados cetoacidóticos y las enfermedades crónicas o complicaciones crónicas, desafortunadamente, siempre ocurren. Y el órgano más afectado son los vasos sanguíneos. O sea, el endotelio, el recubrimiento interno de los vasos, es el que más resulta afectado. Y entonces tenemos pequeños vasos, microangiopatía, y grandes vasos, macroangiopatía. Y es el estado de inmunosupresión adquirida, o sea, de bajas defensas, más prevalente de todas las patologías en el ser humano. Pregunta, ¿hay síntomas? ¿Hay síntomas en los diabéticos? La respuesta es una enfermedad asintomática durante mucho tiempo. Asintomática durante mucho tiempo. ¿Y a qué se debe eso? A que para que sea sintomática, es decir, para que dé orinadera, de sed, de hambre, los pacientes tienen que tener una glicemia mayor de 180. Porque mientras la glicemia está entre 126, que es diabetes, y 180, el riñón sigue absorbiendo la glucosa, la sigue devolviendo. Entonces el paciente no orina más. Y si no orina más, no se deshidrata. Y si no se deshidrata, no le da sed. Y además, si no usa la grasa, el azúcar, pues le da mucho hambre. Entonces, es una enfermedad muy asintomática durante mucho tiempo y cuando la glucosa se eleva de 180 es cuando el paciente empieza a tener orinadera, poliuria, sed intensa, polidipsia y hambre intensa, polifagia. Es la famosa triada clínica del paciente diabético. Para estar en la fase final, lo que más les interesa a ustedes, ¿la diabetes produce complicaciones crónicas? Sí, y casi siempre.
el 2% de los diabéticos en el momento del diagnóstico tipo 1 y en los diabéticos tipo 2 después de 15 años desarrollan ceguera. El 50% tienen alguna etapa de insuficiencia renal y neuropatía en el momento del diagnóstico y la enfermedad cardiovascular representa el 50% de las causas de muerte en los pacientes diabéticos. Y mira las complicaciones que tenemos en estos pacientes. Uno, la diabetes aumenta la posibilidad de enfermedad cerebrovascular, de lo que llaman stroke, lo que llaman trombosis, que ustedes lo llaman, es de 2 a 4 veces más frecuentemente en los pacientes diabéticos. Dos, la enfermedad cardiovascular, 8 de cada 10 pacientes terminan haciendo enfermedad cardiovascular. 3, es la causa principal de ceguera en los adultos, la diabetes. 4, es la causa principal de enfermedad renal crónica de diálisis en los pacientes. 5, es la causa principal de la famosa neuropatía o afectación de los nervios periféricos en los pacientes diabéticos. Cada 90 minutos aparece una ceguera. Cada 60 minutos un paciente está entrando en diálisis. Cada 19 minutos se está amputando un paciente. Cada 20 minutos un paciente está haciendo un infarto diabético. Y cada 12 minutos hacen enfermedad vascular cerebral. ¿Cuáles son las enfermedades microvasculares, o sea, de pequeños vasos? La retina, el riñón y el nervio periférico. Retinopatía, nefropatía y neuropatía. ¿Y cuáles son las afectaciones de los grandes vasos? Entonces tenemos la cardiopatía isquémica, o sea, la enfermedad coronaria, la enfermedad de vasos de las extremidades, la enfermedad de vaso cerebral, la obstrucción de la arteria renal, el aneurisma o la distensión y la ruptura de la arteria aorta abdominal y las formas mixtas que en últimas producen el famoso pie diabético. Vamos a ver algunas imágenes para terminar y darle paso a la doctora. Esto es lo que ocurre en los diabéticos. En los ojos hacen hemorragias. Miren, esto que ven acá los ubico, compañeros. Esta es la papila donde entra el nervio óptico que entra por el lado nasal. Estas son las venas, las más gruesas son las venas y estas delgaditas son las arterias. Y esto que ven acá se llama retina y esto que ven acá se llama la mácula. La mácula, la parte más densa donde están los conos y bastones. Esto que ven acá se llaman hemorragias. Esto progresa a lo siguiente. Miren, lo que llaman exudados. Esta es la papila, esta es la mácula, que son normales, esto es normal, estos son las venas y las más delgadas son las arterias. Esto que ven acá son exudados, es decir, hemorragias que han dejado ya secuelas y esos pacientes empiezan a tener problemas de visión. Esto es una hemorragia severa. Mire, hemorragia periretiniana severa. Es un paciente que súbitamente se puede quedar sin visión. Esto es un paciente en un estado avanzado de diabetes. Pero la diabetes, les decía yo, que desafortunadamente es una de las causas más frecuentes de lo que llamamos polineuropatía, es decir, nervios periféricos que son los que llevan los cables eléctricos están dañados en los diabéticos. Si usted le pregunta a un diabético, ellos tienen disestesias, parestesias, es decir, hormigueos, ardor, quemazón, dolor en guante, o sea, en los pies y en las manos. Y esto desafortunadamente evoluciona hasta dejar el nervio sin funcionamiento. ¿Y cuál es el resultado de eso? Usted ve una extremidad más delgada que otra, ¿cierto? Usted ve una extremidad pálida, usted puede ver una extremidad con unas lesiones que las llamamos dermatitis diabetoporum, y usted ve pacientes que no se dan cuenta, por ejemplo, cuando caminan sobre la arena caliente y se queman porque tienen problemas de sensibilidad. O esos pacientes ni siquiera se dan cuenta cuando se fracturan porque no tienen sensibilidad y pueden incluso estar caminando con un pie fracturado y se lo fracturan fácilmente, porque además también se asocia osteoporosis. Y obviamente en estadios más avanzados, pues lleva amputación, a que la circulación aquí no entre, a que entren las bacterias, a que haya infección, a que haya osteomielitis y el paciente se complica.
Sintetizando para darle paso a la doctora y que nos hable de la diabetes y las enfermedades crónicas en la vida laboral y en lo que compete a ustedes como profesionales de la seguridad y la salud en el trabajo, tenemos un paciente en un entorno laboral con muchos problemas si no hacemos intervención, si no hacemos exámenes precoces, si no hacemos evaluaciones clínicas precoces. Un paciente que ve con dificultad, tiene visión borrosa hasta quedar ciego. Un paciente que tiene problemas de sensibilidad, que puede tener problemas de úlceras en los pies, que puede tener úlceras arteriales, que puede tener problemas de sensibilidad, y entonces un paciente que puede estar con un calzado inadecuado, que ustedes pueden ayudar a recomendarle un calzado adecuado, que no tenga costuras, que no tenga salientes, que no traumatice la piel. Es un paciente que tiene problemas de cognición, de concentración, de que si el azúcar está alto, pues nosotros tenemos que intervenirle. Yo no puedo dejar que un paciente de estos se vaya a manejar un bus o maneje una máquina en el ambiente laboral porque va a correr muchos riesgos. Y esto que les voy a simplemente a mostrar acá, existe legislación en el sistema de salud colombiano, en la legislación colombiana, en la ley 100 y las leyes conexas que nos hablan de la protección de estos pacientes y la intervención de ustedes como profesionales en el trabajo para que hagamos promoción, prevención, predicción, detección precoz y evitar las complicaciones de los pacientes. Doctora María Victoria, le doy paso a usted y si quiere al final dejamos unas preguntitas. ¿Listo? Compartamos pantalla, doctora. Ok, doctor, cuénteme si me están escuchando, por favor. Se oye perfecto, doctora. Perfecto. Perdón, yo me devuelvo acá. Doctor, muchísimas gracias. Pues yo, después de toda esta explicación tan completa de la diabetes, pues les voy a hacer es más un recorderis. De pronto los estudiantes que están acá, que me han escuchado, yo soy en todas mis tutorías, siempre empiezo por la prevención. Parece que es importante que nosotros tengamos en nuestras áreas de trabajo unos entornos laborales saludables. Sí, la Organización Panamericana de la Salud considera que un lugar de trabajo es importante para hacer promoción de la salud. Entonces nosotros, yo siempre les he dicho, somos prevencionistas ante todo. Nosotros no podemos esperar que nuestros trabajadores se enfermen para entonces remitirlos, para que tengan unas restricciones, para mandarlos donde el médico laboral, para hacerles una reubicación laboral o para que tengamos que hacer una reconversión laboral. Nosotros tenemos que actuar antes de eso, es decir, lo que nosotros llamamos prevención primaria y prevención secundaria. Entonces, cuando hablamos de entornos laborales saludables, es un escenario que promueve el desarrollo humano y mejora la calidad de los trabajadores y las organizaciones, gestionando todos los factores adversos a su salud, propiciando prácticas y acciones integrales que le brinden seguridad y bienestar físico, emocional y social a ellos, a sus familias y a sus comunidades. Muy importante tener en cuenta porque también se los digo, el trabajador no está solo, el trabajador ¿qué tiene? Tiene una familia y esa familia necesita que la persona que trabaja, que hace sus ingresos, esté sano. Entonces, es importante que nosotros nos salgamos de la zona de confort de ver que solamente tenemos que hacer detección, hacer capacitaciones en el esquema tradicional de la seguridad y salud en el trabajo, que es solamente entonces el riesgo físico, el riesgo químico, el riesgo biológico y el riesgo biomecánico. No, nosotros tenemos que tener una definición más amplia donde debemos incluir todo lo que son los estilos de vida saludable, todo lo que son los factores de riesgo psicosocial que nos pueden llevar a enfermedades cardiovasculares y que sabemos que están dentro de la tabla de enfermedad laboral, la 1477 del 2014, que hay enfermedades cardiovasculares producidas por riesgo psicosocial. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta y nunca
se nos puede, como el doctor nos decía ahorita, en los factores de riesgo, nunca podemos dejar a un lado algo que llamamos los determinantes sociales de salud y que también yo les he insistido mucho que cuando hablamos de determinantes sociales de salud, tenemos que tener en cuenta las condiciones económicas, las condiciones sociales, las condiciones físicas, donde estas personas, nuestros trabajadores, nacen, crecen, se desarrollan, realizan sus actividades, se divierten, se envejecen. Todo eso son los determinantes que hacen o que nuestros trabajadores conserven la salud o por el contrario se nos enfermen. Entonces nosotros tenemos que conocer esos determinantes de salud de la Organización Mundial de la Salud que pueden impactar. Aquí estamos hablando de qué determinantes. Pues unos determinantes que son los más cercanos, que son los no modificables, que hablábamos en riesgo cardiovascular en diabetes, nos los decía el doctor Jorge Luis, la raza, la edad, el sexo, la herencia, la parte genética. Nosotros esos no los podemos modificar, pero tenemos una gama muy grande de determinantes de salud que sí son modificables. Y estilos de vida, la percepción del riesgo, cómo es la alimentación del trabajador, hace ejercicio o no hace ejercicio, cómo es su comunidad donde él convive, ¿sí? Cómo se transporta del trabajo a la casa, cómo es su vivienda, será que él no fuma, pero en su casa fuman, es un fumador pasivo, será que todavía están cocinando con leña. Y todo eso es importante que nosotros tengamos en cuenta en nuestros trabajadores. Muy imposible, porque es que a veces uno tiene que ser también muy realista. Y uno no le puede decir a un trabajador que de pronto vive en cierto sitio con ciertos recursos, es que tiene que comer fruta todos los días, es que se tiene que alimentar de salmón rosado todos los días. No, nosotros tenemos que conocer todos esos determinantes que pueden estar influyendo en la salud de nuestras personas. Entonces, a veces, cuando nosotros como personal de salud, como médicos, no nos ponemos en los zapatos de las personas y no vamos un poquito más allá, entonces es muy fácil regañarlos, es muy fácil decirles que por qué tiene ese azúcar tan alto, o por qué está hipertenso, o porque aumentó 1 kilo, o por qué tal cosa. No, tenemos que mirar, tiene las posibilidades de esto, cuáles son sus determinantes de salud que lo están afectando para que una hipertensión, una diabetes, una dislipidemia, una obesidad no estén controladas. Entonces tenemos que ir siempre un poquitico más allá en nuestros trabajadores. Y esto era lo que les decía yo ahorita, nosotros no podemos pretender que vamos a estar solamente en la zona de confort y no, enfermedad laboral. Si no es enfermedad laboral, ni para qué vamos a hacer prevención. No, nuestro sistema de gestión de seguridad es un entorno laboral saludable, es prevenir tanto enfermedades laborales como enfermedades comunes. Y todas las enfermedades, tanto laborales y comunes, siempre también, les insisto, no caen del cielo. Las enfermedades tienen un periodo de incubación, un periodo de latencia, una historia natural, donde nosotros podemos hacer ¿qué? Prevención primaria, promoción de la salud, podemos hacer fomento a la salud, podemos hacer protección específica, pero también hay una prevención secundaria donde podemos hacer una detección temprana de una enfermedad. ¿Y para qué hacemos una detección temprana? Pues para poder hacer un diagnóstico oportuno. ¿Y para qué diablos hacemos un diagnóstico oportuno? Pues para un tratamiento precoz, antes de que la diabetes tenga una neuropatía, antes de que tenga una retinopatía nuestro trabajador, antes de que tenga una enfermedad renal crónica, antes de que nos llamen y nos digan que tiene una incapacidad médica porque se nos infartó o hizo un accidente cerebrovascular. Nosotros tenemos que impactar en la vida, en la calidad de vida de nuestros trabajadores y tenemos todas las herramientas como prevencionistas para realizar esas actividades, tanto como prevención de enfermedad común y o prevención de enfermedad laboral. Y ustedes van a ver que todas las empresas saludables que hay a nivel mundial que se montan en este bus de prevención, es decir, les disminuye el ausentismo laboral.
que es lo ideal. Son empresas que disminuyen el riesgo social, que son más productivas. Entonces, a eso es donde tenemos nosotros que guiar nuestro camino como prevencionistas en seguridad y salud en el trabajo. Aquí. Miren, por ejemplo, esta es la tercera encuesta nacional de condiciones de seguridad y salud que se realizó por el Ministerio en riesgos laborales. Y si ustedes leen acá, pues tomé este pantallazo textual para que miremos en qué estamos haciendo educación a nuestros trabajadores. Y miren que es muy poquito en lo que estamos impactando en estilos de vida saludable. Vean, estamos en señalización de áreas, plan de emergencias, inspecciones, capacitación para la aplicación de normas, programas de orden y limpieza, mantenimientos de equipos, higiene y seguridad de la identificación de peligros, medicina del trabajo, la importancia de los exámenes médicos ocupacionales, prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas, disminuir síntomas o enfermedades, actividades como el COPAS, Comité de Convivencia. El 68.3 refirieron que no habían recibido capacitación, sí, y el 71 actividades de recreación y deporte. Entonces yo considero que ojalá nosotros pudiéramos impactar en esas encuestas y decir, sí, a nuestros trabajadores sí los estamos capacitando en estilos de vida saludable, en prevención del riesgo cardiovascular, porque es que además tenemos que tener en cuenta que es que nuestro país se está volviendo un país de personas longevas. Nosotros no vamos a tener jóvenes y muy posiblemente, pues ahorita dijeron que la edad de la pensión no va a cambiar, pero de pronto en unos años sí vaya a cambiar y ustedes van a tener personas de 50 años, de 55, de 60, de 65 años trabajando. Entonces ustedes tienen que pensar en ese equipo humano que es muy valioso para la empresa, pero que lo ideal es que los tengamos saludables, ¿sí? Pues nos tendríamos que meter con la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es un completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, que pues aquí podríamos hacer toda una discusión de esa definición que está, yo diría que un poquitico mandada a recoger, pero considero que ya es hora de que se cambie a que la salud es algo más dinámico, que es las posibilidades que tienen las personas de qué, de volver a recuperar su salud si la han perdido y si no la han perdido, de mantener, de tener todas esas herramientas para mantener su salud y conservarse no completamente, sí, sanos, sino que tengan ¿qué? Una salud, que puedan trabajar, que puedan realizar sus actividades en forma cotidiana en sus empresas. Y nosotros queramos, es porque las rutas integrales de atención en salud que tiene el Ministerio de Protección, sí, mire que nos dicen los entornos en donde nosotros tenemos que impactar. Nosotros tenemos que impactar en el hogar, en la parte laboral, en la parte educativa, en el entorno institucional, en el entorno comunitario. Ahí es donde nosotros tenemos que llevar promoción de la salud, prevención de la enfermedad. Entonces, es importante que no creamos que es que al darle una charla a nuestros trabajadores le estamos haciendo un favor o es algo que no vale la pena. No, tenemos que impactar en ellos porque además el ministerio nos tiene claros que ahí estamos nosotros y que además son grupos de riesgo que están muy definidos por el ministerio. Aquí tenemos todo lo que son las enfermedades cardiovasculares y por acá, claro, también nos tienen en cuenta con accidentes y enfermedades laborales. Pero mire que estamos dentro de las 16 grupos de riesgo para el ministerio. Entonces tenemos que apuntarle a eso. El ministerio ha manejado lo que nosotros llamamos la estrategia 4x4. Y tenemos unas enfermedades crónicas no transmisibles que son muy frecuentes en el país, que es el cáncer, la enfermedad cardiovascular, la diabetes y las enfermedades respiratorias inferiores, todo lo que podemos hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y muchas neumoconiosis que se pasan como enfermedad común, pero en realidad son enfermedades laborales. Pero la estrategia es
reconociendo el consumo nocivo de alcohol, el consumo y exposición al humo de cigarrillo, la inactividad física y la alimentación no saludable, ¿sí? Como 4 factores de riesgo comportamentales que más contribuyen a esas enfermedades. Entonces, por ahí es que tenemos nosotros que trabajar con nuestros trabajadores en el día a día, en nuestros entornos laborales, que tienen que ser entornos laborales saludables. Eso era lo que yo les decía, nosotros no podemos ver que nuestro trabajador camine por una historia natural de la enfermedad sin hacer nada. ¿Por qué? Porque cuando llega una enfermedad renal crónica, a una falla cardíaca, a un accidente cerebrovascular o a un infarto agudo de miocardio, siempre yo les he dicho, como prevencionistas perdimos el año. Y debemos decirnos, ¿por qué no hicimos lo que teníamos que hacer en el momento en que lo debimos de haber hecho? ¿Por qué no sensibilizamos? ¿Por qué no hicimos capacitaciones? ¿Por qué no hicimos detección temprana para poder remitir a ese trabajador a su EPS para que empiece todo el proceso como lo definen las rutas integrales de atención en salud? Entonces, cuando hablamos de identificación de riesgo cardiovascular, pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta y qué nos dice el ministerio? La promoción, identificar esos factores de riesgo, ¿sí? Y canalizarlos, como les digo yo, a sus EPS para empezar el tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve? Pues vamos a disminuir la probabilidad de infarto en un periodo de 10 años, de enfermedad cardiovascular, de diabetes, de obesidad, de sobrepeso o de aumento del perímetro abdominal, que es un factor de riesgo cardiovascular bien importante que también tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Hay unos instrumentos que también es importante que ustedes los conozcan. Cuando estamos en tutorías, los aprendemos a manejar, que son las tablas de estratificación de la Organización Mundial de la Salud, el Framingham para riesgo cardiovascular, el Finis Diabetes Risk Score también, que es para riesgo de diabetes, y todo lo que es el índice de masa corporal, que nos ayuda también mucho. Entonces, y el FRAINDIS, que también para diabetes. Entonces, son unas tablas pues que ahorita por cuestión de tiempo no vamos a poder manejarlas, pero que son muy fáciles de manejar. Es decir, uno diría, pero que es este mundo de cositas ahí, ¿eso qué quiere decir? No, mire que son, por ejemplo, de diabetes, que es la que traje yo ahorita. Mire que tenemos personas con diabetes o personas sin diabetes. Sabemos que si el trabajador tiene una diabetes, pues le está aumentando el riesgo cardiovascular muchísimo más así no tuviera diabetes. ¿Qué tenemos que cruzar? La edad, si son fumadores o no fumadores, y su presión arterial sistólica. Y tenemos que saber si cogemos la tabla de hombres o cogemos la tabla de mujeres. Entonces nosotros podemos estratificar el riesgo, ¿sí? Y esto nos lleva, por ejemplo, a unos grados de riesgo, una estratificación. Miramos si el riesgo bajo, moderado, alto, muy alto, extremadamente alto, dependiendo del cruce de las variables donde nos da. Entonces, la podemos manejar nosotros. Tenemos que saber tomar una presión arterial, tenemos que saber tomar un perímetro abdominal. Es muy fácil una pesa, un tallímetro para tener esas variables para manejar con nuestros trabajadores. Ya el Framingham pues nos va a exigir un HDL, un colesterol total, pero son exámenes que nosotros podemos venderle a la idea a nuestro empleador, que es más el beneficio que el costo tener trabajadores saludables en mi empresa y no tener un alto índice de ausentismo laboral. El app, el ministerio también tiene, vale la pena que ustedes lo descarguen, que miren su riesgo cardiovascular en App Store, en los iPhone o en los otros celulares Android también podemos bajarlo, o por internet también podemos bajar, y nosotros podemos conocer nuestro riesgo por ahí, pero también nos dan unas recomendaciones. Esta es como la plataforma donde vamos metiendo todos nuestros datos, pero también nos da unos resultados y nos da unas herramientas para mirar qué debemos de hacer. Debes consultar inmediatamente a tu EPS para valoración médica. Debes volver a hacer el control en tanto tiempo. Entonces son herramientas que tenemos que utilizar
y que nos van a servir en nuestro día a día, porque es que además, pues nosotros tenemos que tener un sistema de vigilancia epidemiológica de riesgo biomecánico, de riesgo psicosocial, de riesgo químico, biológico, todos los que ustedes quieran, pero uno muy importante que ustedes no les puede faltar en su empresa es el de sistema de vigilancia para prevención de enfermedad cardiovascular. Entonces, cuando les digan ¿cuáles son las herramientas? Esas son las herramientas. Yo voy a utilizar el Framingham, voy a utilizar el Fraindis, voy a utilizar el de la Organización Mundial de la Salud, y así ustedes pueden estratificar sus trabajadores y hacer unos planes. ¿Qué van a hacer con sus trabajadores? ¿Qué actividades van a realizar el día a día? ¿Qué mensaje les va a llegar a sus trabajadores para que tengan en cuenta que tienen que hacer actividad física, que tienen que ejercitar la mente, que tienen que un sueño adecuado, que tienen que tener una alimentación sana, que tienen que disminuir el estrés? Entonces, todo esto, mire, que son de diferentes empresas, es lo que nosotros debemos de realizar con nuestros trabajadores. ¿Sí? Todos son empresas saludables, que es lo que estamos mandando ahorita a la parada a nivel mundial, y en nuestro país que afortunadamente ya el ministerio con las rutas integrales de atención en salud, que ojalá se conserven ahorita con todas estas reformas, nos tienen en cuenta el entorno laboral, y el entorno laboral somos nosotros en seguridad y salud en el trabajo como prevencionistas. Yo siempre digo, yo soy médica, pero yo, doctor Jorge Luis Buque, a nuestros trabajadores no tuvieran que llegar donde usted para que les tuviera que mandar insulina, para que les dijera que ya hay que hacerles diálisis, o que hay que amputarles una pierna, o que tienen una neuropatía diabética. Esa es la idea, que no lleguen a estos tratamientos tan agresivos, desafortunadamente, porque no hicimos lo que teníamos que hacer, prevención primaria y prevención secundaria. Bueno, eso era lo que yo tenía para decirles, pues un mensaje corto, pero pues, la idea es que trabajemos en prevención, doctor. Nosotros somos ante todo prevencionistas. Vale. Nosotros somos educadores. Por ahí Luz Marina Santa quiere preguntar algo. Bien pueda, Luz Marina. Doctora, excelente, excelente charla, me Gracias, doctor. encantó. La disfruté mucho, seguro. Gracias, Luz doctor. Marina, bien pueda. No, menor, felicitarlos a los dos, porque es un tema muy importante para nosotros que gestionamos la seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas, y que tenemos la oportunidad de formar a nuestros estudiantes que ya están en algunas empresas o que van a ir a ser el pilar fundamental de que nuestros trabajadores no sufran accidentes ni enfermedades. Y a pesar de que estos eventos se presentan muy a menudo, ustedes nos presentaron unas herramientas valiosísimas para poder gestionarlos al interior de la empresa y disminuir esos índices que tanto nos preocupan. Gracias, profe. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Hacer alguna observación? ¿Alguien más? Dime. Bueno, mientras alguien levanta la mano, yo siempre he dicho, nuestros trabajadores deben de salir de nuestra empresa por X o Y razón, muchísimo mejor de lo que entraron. ¿Por qué? Porque nosotros les dimos las herramientas, ¿sí? ¿Para qué? Para conservarse saludables. Es decir, ellos y su familia, porque la idea es que ellos lleven ese mensaje a sus familias y a su comunidad. Entonces tienen que salir siempre con un plus de que saben cómo cuidar su propia salud. Eso es lo más importante. Así es, Doc. Cristina Cardona, bien pueda. Bueno, buenas noches para todos. Yo solo quiero pues como agradecer el espacio, me pareció súper importante este tema que de pronto como lo mencionaba el doctor, sí lo abarcamos en clase, pero no es como tan profundo. Entonces pues súper rico que ustedes como directivos hagan como toda esta gestión para nosotros, básicamente pues principales para nosotros los estudiantes y pues los profesores también.
Entonces, pues nada, me pareció súper interesante. Saludos a la doctora María Victoria, la admiro muchísimo, es como mi ejemplo a seguir desde que me da clase. Y pues muchísimas gracias. De verdad que es primera charla que asisto y pues ojalá se sigan presentando para seguir ahí súper atenta. Muchas gracias a todos y feliz noche. Gracias, Cristina. qué bueno, Cristina, que lo valore y miren, la educación continuada tiene que privilegiarse y ustedes son los, digámoslo así, los llamados a que esto se privilegie cada día más. Nosotros, la doctora María Victoria y yo que somos de ahí, de la del Quindío, que estamos en medicina hace tantos años, el programa tiene un programa de educación hace más de 20 años, todos los viernes, 7 de la mañana. Yo le he dicho a la gente, así sea con 5, con 2, con 3, pero qué bueno ver esto lleno, qué bueno ver aulas llenas, la gente da vida por llenarse de conocimientos, de competencias. Esto yo pienso que es las cosas que enriquecen la formación de todos nosotros. Habla Rubén Arcila, luego Alejandro Giraldo. ¿Listo? Rubén, bien pueda. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Uy, profe, bien pueda, profe. Bueno, Dale. bueno, bueno, primero que todo, sí, como estoy de acuerdo realmente con las personas que han intervenido en el sentido de agradecer pues por estos espacios que realmente son muy enriquecedores tanto para la docencia como para los estudiantes. Y yo haría bueno, dos puntos, doctores. Eh, Particularmente, pues trato de insistirles mucho, bueno, no soy del área de la salud, advierto, yo soy ingeniero, pero lógicamente pues estamos en el tema de la seguridad y salud. Yo les insisto mucho a los estudiantes y creo pues no estar equivocado en el sentido de decir, mire, uno es que el ejemplo enseña. Y como estudiantes, yo les insisto mucho a ellos en decir, mire, yo tengo que mostrarle que yo soy un ejemplo de salud al trabajador, ¿cierto? Porque yo no puedo decirle al trabajador, mira ese índice de masa corporal que tenés, cuando yo no soy ejemplo de eso. Es que tenés una hipoglicemia, pero yo también estoy en ese cuadro. Y si bien es cierto, claro, las enfermedades llegan, pero hay que enseñarle también al estudiante el cuidado de su salud, para que cuando él sea profesional, pues tenga que mostrarle, tenga el ejemplo de decir, hombre, yo tengo mi presión arterial adecuada porque hago deporte, porque hago actividad física, porque tengo unos hábitos alimenticios adecuados, porque asisto regularmente pues a mis exámenes médicos, a mis controles médicos. Es importante eso, o sea, que en el estudiante también se siembre estas semillas de prevención, de promoción, de la, del autocuidado. Y por otro lado, el doctor Duque habló de un tema relacionado pues, con las causas de la diabetes, los problemas que tenemos con la flora intestinal. Pero yo pregunto, bueno, hago esta pregunta desde aquí, desde el otro lado, desde el paciente, ¿cierto? Pero uno va al médico y el médico nunca le preguntaba a uno por eso, ¿cierto? Entonces uno dice, qué bueno que a mí me dijeran, venga, ¿y su flora intestinal cómo está? Bueno, porque es efectivamente, como dice el doctor, tomamos antibióticos, sufrimos diarreas, bueno, comemos, hay veces muchas porquerías por ahí en la calle, y eso, claro, eso va acabando con la flora intestinal, pero cómo hacer para que el médico en la EPS también toque esas temas o haga ese llamado en los pacientes? Muchas gracias. Sí, sí, profe, desafortunadamente hay muy poca cultura y desafortunadamente en la formación no se ve eso. O sea, uno difícilmente ve a un paciente saliendo con una fórmula de, de una EPS, bueno, y hasta de los médicos en general, haciendo, por ejemplo, reposición bacteriana o haciendo un interrogatorio buscando seguramente que el paciente tenga disbiosis. Esa disbiosis bacteriana
es muy frecuente, pero les digo que ahora se está asociando a muchas enfermedades crónicas no transmisibles, y ojalá si todos tuviéramos mayor conciencia de eso, porque haríamos mucho bien. Nosotros tenemos un ejército de defensa en los intestinos, en la piel, en todas partes, lo que llaman la flora bacteriana normal, que desafortunadamente pasa lo mismo que lo mismo que en Colombia. Si no hay ejército, no hay policía, no hay autoridad, estamos llevados. Alejandro, luego sigue Kelly y Beder. Alejandro. Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches. Para felicitarlos por esos comentarios tan chéveres con esa intervención de los dos, del doctor Jorge Luis y la doctora María Victoria. Yo siempre los he tenido en ese concepto, que son personas muy desprendidas, ¿sí? Muy profesionales en todas sus actuaciones, y como médicos yo creo que nos sirven mucho sus consejos. Lamentablemente ve uno que la asistencia, porque pues se le hizo buena difusión, la gente estaba pendiente de la actividad, pero no podemos desmayar en eso. Tenemos que seguir y seguir promocionando este tipo de eventos. Una feliz noche. Profe, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Hay que seguir, profe Alejandro, hay que seguir, mejor dicho, así hayan dos, la educación se tiene que dar, y verá que esto se mantiene, y ojalá llegue un momento donde no quepan en este auditorio de jueves. Habla Kelly, luego Carlos López. Bueno, primero que todo, para todos, buenas noches. También agradecerles sus intenciones de invitarnos a estas cosas que son importantes para todos. Por ejemplo, yo con mis muchachos, yo en estos momentos estoy trabajando en el campo de seguridad y salud en el trabajo, y con los míos hablábamos mucho ese tema, de que ellos van a un médico y el médico ni los, o sea, no se guían como en lo que ellos tienen y eso. Entonces yo les decía, por eso llevar como una especie de guía o de historia clínica, de que cuando ellos residan en estas enfermedades o esto, ellos lleven como una historia clínica de que están visitando y por el mismo motivo, digámoslo así. Entonces yo con ellos estoy haciendo unas carteleras para que ellos se concienticen en eso, porque es que el cuerpo tiene memoria y el cuerpo habla. El cuerpo mismo nos pide. Y pues muchas gracias. Muy interesante la charla. Vale, gracias, perfecto. Gracias a usted, Kelly. Carlos, creo que es Carlos López, ¿cómo está? Buenas noches, señor decano, espero se encuentre muy bien, doctora, buenas noches. Gracias, Bueno, Carlos, yo quiero igualmente. comenzar muy a gusto, principalmente por estos espacios. Realmente es mi primer encuentro con ustedes y veo que es un espacio lleno de mucho conocimiento, de excelente personal humano muy idóneo. De ahí pues la tarea importante de potencializar la asistencia de todos, y es el compromiso pues personal por parte mía, porque realmente es algo que son temas que se tocan más a profundidad, y más aún así con la educación asistida, como bien lo nombraba. De todo corazón, excelente el tema tocado el día de hoy, y muchísimas gracias por el espacio y sobre todo por el esfuerzo por estos espacios llenos de conocimiento. Carlos, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Yo los invito a que, yo les decía que esto debería ser, uy, qué pena con Beder. Beder, usted había levantado la mano y no, que me la bajó y se me perdió. Dale, Beder. Qué pena. Bueno, llega a ser mi protesta, profe. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor Doño, profesor, doctor Luis y la señora Victoria, la doctora. Ahora que escucho los testimonios, las palabras de los compañeros que entran por primera vez a las charlas, eso es igual, a mí también me pasó, y desde ahí yo quedé enamorado de estas charlas, estas capacitaciones, estas inducciones, instrucciones, como le podamos decir. Muchas gracias, señor Luis, señor Londoño, por haberme invitado, como siempre, y la doctora Victoria. En cuanto a de los temas de hoy día, muy importantes, y la verdad que, como dijo por ahí la doctora, que debemos de salir de los paisajes. Siempre los mismos riesgos, mecánico, biomecánico, ergonómico, que físico, que químico, y yo ya lo tengo aquí anotado en mi agenda de a las empresas que yo asesoro,
seguirles insistiendo, inculcarle la importancia de lo que son los seguimientos médicos, los exámenes médicos laborales, de ingreso, de periódicos y de retiro, porque hay muchas empresas que no los cumplen, pero hay que seguir insistiendo y la verdad que es muy interesante el tema de hoy. Señor Luis, señora Victoria, muchas gracias, igualmente al señor Londoño por tenernos en cuenta y muy gratificante. Dios los bendiga y están haciendo muy buena tarea, muy buena la labor con estas capacitaciones o conferencias que las realizan y que nos sigan invitando, señores. Muchas gracias y muy buenas noches. Dios los bendiga, muy gratificante. Gracias a usted. Mire, para antes de cerrar, si lo primero, felicitar al profe Carlos Londoño, que es el líder de la educación continuada, animarlo para que esto sea sagrado cada 15 y ojalá puedan y sea cada 8, eso hay que privilegiarlo. Y los vuelvo a invitar, como les puse ahí en el chat, a que vayan al canal de la Facultad Ciencias de la Salud Uniquindío, en YouTube. Ahí está todo, o sea, esta charla mañana ya debe estar lista, ya colgada, pero está todo lo que se hace. Creo que llegamos más de 800 videos, me parece, que hay que aprovechar la educación. Yo pienso que es lo que nos va a seguir haciendo grandes, vigentes, y nos va a generar incertidumbres, nos va a invitar a hacer muchas cosas, mucha investigación. Doctora María Victoria, también, gracias, qué excelente charla. Como le digo, la disfruté mucho. Gracias, doctor. Lo mismo. Listo. Buenas noches a todos y bueno, que viva la educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Inge Carlos Alberto, muchas gracias. Muchas gracias. Carlito, Muchas gracias chao. a todos los asistentes, muchas gracias al doctor Jorge Luis, a la doctora María Victoria. Gracias. Y nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Que estemos bien. Un feliz resto de noche. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, feliz noche. Feliz noche.